Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de Grado ESO de nivel 1 y vengo a presentaros lo que sería esta séptima clase virtual de la tercera evaluación o la 19ª clase virtual de este curso académico 2014-2015. En ella vamos a finalizar ya con los temas de la tercera evaluación, por lo tanto veremos la última parte del tema 1 de la asignatura de tecnología del bloque temático 2, donde estábamos estudiando en semanas anteriores el Internet y todo lo que la rodea. Veremos también el tema 2 del bloque temático 5 de la asignatura de matemáticas, lo que se llaman medidas de centralización, que como veremos es un tema muy breve, ya que debemos de centrar nuestro estudio en 2 o 3 conceptos. Y por último veremos la última parte del tema 2 del bloque temático 5 de la asignatura de ciencias naturales, que es el medio ambiente y que venimos estudiando las 3 semanas anteriores. Bueno, pues como viene siendo habitual en este tipo de clases virtuales, vamos a empezar por la asignatura de tecnología, como os comenté anteriormente, y acabaremos de ver el tema titulado Internet. Para ello, pues vamos a ver lo que son los servicios de Internet, como por ejemplo el correo electrónico y el FTP, que son uno de los servidores más utilizados junto con la web, y que consta de mensajería o correo electrónico. Permite de esta forma enviar mensajes a interlocutores conectados a la red en unos cuantos segundos. Y si el interlocutor no está conectado, el mensaje queda almacenado en la bandeja personal de entrada del destinatario. Las direcciones de correo electrónico adoptan siempre la misma forma. Por ejemplo, nombre de usuario, arroba y nombre de servidor. El correo electrónico necesita tener instalado en el ordenador la aplicación que lo hace posible. Además, casi todos los proveedores de correo facilitan un servicio web que permite enviar y recibir correos desde un sitio web. Por lo tanto, no necesitaríamos en este caso tener instalados una aplicación en el ordenador, ya que mediante una conexión a un sitio web tendríamos esa posibilidad de acceder a un correo electrónico. Para poder transferir archivos voluminosos también se puede utilizar otro servicio distinto denominado FTP, que permite transferir archivos sin limitación de tamaño. Sin embargo, el correo electrónico también posee una serie de inconvenientes, como por ejemplo el spam, los virus informáticos, la suplantación de identidad o el phishing, los bulos o las cadenas de correo. Por otro lado, también tenemos foros, blogs y wikis. El foro de Internet hace referencia a un espacio virtual en el que compartir mensajes de opinión o discusión. Es una aplicación web que da soporte a discusiones y opiniones en línea. Por otro lado, una wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples usuarios. El paradigma actual de la Wikipedia, con la información actualizada diariamente sobre cualquier materia imaginable. Y un blog es una página web periódicamente actualizada que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente y el autor conserva, en este caso, la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. También dentro de este grupo, los blogs, existe un término denominado bitácora en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos y se utiliza cuando el autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario. Como inconveniente del uso de la red o de Internet, pues en primer lugar aparece la fiabilidad y el rigor de las fuentes de Internet, ya que para saber si los contenidos que hemos encontrado son exactos o no, debemos de fijarnos en la autoría, en la caducidad, en el ruido documental y en la información de conocimiento. En la autoría, pues debemos de escoger aquellas fuentes que ya vengan avaladas con cierto prestigio o reconocimiento. Respecto a la caducidad, tenemos que ser cuidadosos con la fecha para conocer el grado de actualidad de los datos que ofrece. El ruido documental nos indica, ante la cantidad de información que se genera a cada segundo de Internet, que podemos encontrar algunos totalmente irrelevantes o poco ajustados. Y respecto a la información y conocimiento, pues el valor de la información te otorga el uso y la gestión que hagamos de ella. La información malentendida puede generar justamente lo contrario, una desinformación o una intoxicación. En segundo lugar, como segundo inconveniente, tenemos los abusos y los conflictos en la red. Como ya hemos comentado anteriormente, Internet tiene ya algunos problemas, por ejemplo, mensajes no deseados, publicidad, virus, spyware, que son programas espía, adware, que son programas que muestran publicidad no deseada, o el phishing, que consiste en la suplantación de identidad. Para evitar estos problemas, lo mejor pues, es usar un antivirus o un firewall. Con esto hemos por finalizado ese tema de la asignatura de tecnología y vamos a ver el tema 2 de la asignatura de matemáticas, que son las medidas de centralización, y como veréis se puede resumir en una única diapositiva.
Este tipo de medidas nos indican en torno a qué valor del centro se distribuyen los datos y son los más representativos del conjunto de los mismos. Entre ellos destacan tres. Por un lado tenemos la media, que es la media aritmética de una variable, sería el valor que se obtiene mediante el cociente de la suma de todos los datos y entre el número de datos. La mediana es el valor que se obtiene al ordenar todos los datos y escoger el que ocupa la posición del medio. En este caso, para poder calcular la mediana, si partimos del número de datos par, no tendremos un dato central. Por ello, realizaremos la media aritmética de los dos entre los que se encuentra el centro. Si la variable está agrupada, la mediana se encontrará en el intervalo cuya frecuencia absoluta acumulada sea mayor que la mitad del número de datos. Y por último, como última medida de centralización e importante a estudiar, tenemos la moda, que consiste o se define como el dato que más se repite de una variable o de un conjunto de datos. Bueno, pues con esa diapositiva ya simplemente damos por finalizada ese tema de la asignatura de matemáticas y pasamos a estudiar la última parte del tema de ciencias naturales, del tema 2, donde tenemos por un lado el hombre y los ecosistemas. Estos influyen mutuamente, ya que los cambios del ecosistema afectan al hombre y este va modificando el ecosistema para poder satisfacer sus propias necesidades. Como consecuencia del crecimiento demográfico, los recursos naturales renovables y no renovables se van agotando y toda esta acción humana sobre el ecosistema puede producir su pérdida del equilibrio y la contaminación. De esta forma tenemos dos tipos de contaminación. Por un lado tenemos la contaminación atmosférica. El desarrollo, en este caso, el desarrollo industrial produce la liberación de gases alternadores de la composición de la atmósfera que originan algunos problemas. Por ejemplo, tenemos el efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, la desertización o la lluvia ácida. Y conviene que sepáis o que conozcáis cada uno de ellos. Para ello pues, podéis ver en pantalla una breve definición de cada uno. También tenemos otros tipos de contaminación, como la contaminación acuática, que se define como eutrofización o enriquecimiento con sustancias nutritivas y empobrecimiento del oxígeno, que se produce cuando los vertidos orgánicos sobre el agua producen un crecimiento incontrolado de las algas. Al morir estas, se van descomponiendo y produciendo una disminución de oxígeno en el agua. Y también tenemos otro tipo de contaminación, por ejemplo, la química y radiactiva. La contaminación química se produce por los pesticidas y herbicidas y la contaminación radiactiva es consecuencia de la expansión de partículas procedentes de la energía nuclear. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta decimonovena clase virtual del curso académico 2014-2015 y con ello damos por finalizados también los temas a estudiar de esta tercera evaluación. Espero que os sea de ayuda para poder determinar cuáles son los puntos más importantes y simplemente recordaros pues, que la semana que viene haremos un repaso general de esta tercera evaluación. Así que mucho ánimo, que ya hemos acabado con el estudio y nos vemos por aquí la semana que viene. Hasta luego.